que está obviamente en Italia para informarnos sobre esta modificación reciente de la política migratoria italiana. ¿Cómo te va, Franco? Buen día. Buongiorno. Hola, buen día para ustedes y para mí ya buenas tardes. Bueno, está muy bien. Contanos de qué se trata todo esto, Franco. Bueno, Italia inesperadamente dictó un decreto ley en marzo con unas restricciones muy importantes a la ley de ciudadanía, que recordemos era la más amplia en toda Europa, respecto a línea descendente para hacer la ciudadanía. Acá dictó un decreto ley que después se tenía que transformar en ley, en el cual limitó en el abuelo y en el padre podés pedir la ciudadanía si sos hijo o nieto de un italiano que haya nacido en Italia o que exclusivamente tenía ciudadanía italiana para los mayores de 18 años. Esto es algo muy restrictivo, ya que antes uno podía hacerla cuando era bisnieto o tataranieto. En este caso solamente la van a poder hacer mayores de edad, mayores de 18 años, aquellos que tengan al padre nacido en Italia o que exclusivamente tenía ciudadanía italiana, o al abuelo que haya nacido en Italia o que exclusivamente tenía ciudadanía italiana. Es algo bueno que también obligó este decreto a que aquellos que no la hicieron antes del 28 de marzo del 2025 no la van a poder hacer si son bisnietos o tataranietos. Totalmente inconstitucional, porque no puede ser una ley retroactiva, sino que tiene que legislar para adelante. Esto seguramente va a tener su rebote en los tribunales de Italia y seguramente en un tiempo prudencial, yo creo que en un año va a llegar a la Corte Constitucional, que no es la Corte Suprema en Italia, sino que es la Corte Constitucional. Tenemos dos cortes en Italia y la Corte Constitucional puede modificar en sus fallos las leyes, así que creemos que dentro de un tiempo la Corte Constitucional va a reformular esta ley, que es totalmente restrictiva y violatoria de los derechos de los italianos en el exterior. Franco, pensamos hoy justamente hablando acá con Fonti, decíamos, por ejemplo, nosotros dos somos, vamos a los fines prácticos, ¿no? Nosotros dos somos ciudadanos italianos por bisabuelos que nos dieron la ciudadanía italiana, nacidos en Italia. Nosotros hoy tenemos un hijo, no pueden ser ciudadanos italianos, por más que nosotros sí tengamos la ciudadanía italiana. No, aclaremos eso. Que en la ley, en el proyecto de ley no estaba. Vamos a hablar de hijos menores, menores de 18 años. Menores de 18 años. Ustedes tienen hijos menores de 18 años en este caso. Sí. Bueno, entonces, los hijos menores de 18 años, logramos una reforma en el proyecto de ley que no estaba contemplado, que si vos hasta el 27 de marzo del 2025 tenías un hijo menor de 18 años y no lo habías inscrito todavía en el consulado, a pesar de que tenga ciudadanía italiana por nacimiento, ¿qué quiere decir? Como la tienen ustedes o como la tengo yo, porque la hicimos en el consulado de Rosario. Claro. En ese caso tenés tiempo hasta el 31 de mayo del 2026 para anotar a tu hijo en el consulado. Muy bien. Buen dato eso. Clarísimo, buen dato. Entonces, aquellas personas que tengan un hijo menor de 18 años y quieren cursar la ciudadanía italiana, tienen hasta el próximo año 2026 para inscribir a estos chicos. 31 de mayo del 2026. Aclaremos que no tiene nada que ver, por eso yo siempre aclaro, mayores de 18 años y menores de 18 años. Para mayores de 18 años el límite es el abuelo o el padre nacido en Italia. En los menores no tienen nada que ver los límites. Acá los menores, aquel que tenga ciudadanía italiana por nacimiento. O sea, si al momento de nacer, tu papá era italiano, vos hiciste la ciudadanía en el consulado de Italia, entonces en ese caso se la podés transmitir a tu hijo menor de 18 años. Ahora, ¿qué pasa si nació algún bebé o va a nacer después del 28 de marzo del 2025? En ese caso, vos vas a tener un año para anotar el nacimiento en el consulado desde el nacimiento del bebé. Un año más a partir del nacimiento del bebé. Claro. Bien, clarísimo. Antes uno tenía 18 años para anotarlo desde el momento del nacimiento. Ahora se achicó a un año desde el momento del nacimiento. Franco, no dejemos afuera a aquellas personas que están en pleno trámite, mayores, adultos, quiero decir, de 18 años, que estaban en el trámite, que quizás tenían notificaciones de parte propia porque se acercaban al consulado, le van acercando información con los mails, bueno, muy conocido, o tenía el turno tomado, pero pienso en el que ya tramitó y el abogado le dice, quédate tranquilo que en un par de meses sale. ¿Qué pasa con esa persona que pagó un abogado, inició el trámite? Respecto a aquellos que iniciaron las carpetas y presentaron las carpetas en el consulado antes del 28 de marzo del 2025, no van a tener problema y se le va a aplicar la legislación anterior. Bien.
los que presentaron el consulado. Lo que no decía el decreto ley, el proyecto, era qué pasaba en aquellos consulados que habían dado, no pasa en Rosario eso, pero pasa en otros consulados como Buenos Aires, que habían dado turno a personas con fecha, no sé, en agosto del 2025 o en noviembre del 2025, para presentar la carpeta. Esa gente se agregó una modificación al proyecto y se le autoriza a entregar la carpeta en la fecha posterior a marzo del 2025 y se le va a aplicar la legislación anterior. Ah, ok, es retroactivo, digamos. Bien. Perfecto. Te sigo indagando un poquito más. Todo aquel que inició un juicio en Italia antes del 28 de marzo del 2025 se va a seguir con la legislación anterior. Eso no hay discusión sobre clarísimo. eso. Pienso, ¿por qué esto pasa ahora, Franco? Venían ya de algunos años atrás. ¿Qué es lo que ahora empieza a determinar de algún modo la italianidad? No se sabe qué pasó. Sí, nosotros sabíamos porque había tomado algunas medidas el gobierno, algunas circulares y algunas medidas restrictivas hacia los italianos en el exterior, pero no pensamos que iba a salir tan rápidamente una ley así como la presentaron, porque además en junio del 2025 había una audiencia en la Corte Constitucional respecto a un pedido de un juez si era constitucional que no haya límite para atrás para hacer la ciudadanía, y nosotros creíamos que hasta ese momento el gobierno iba a esperar para plantear una modificación a la ley de ciudadanía. Evidentemente se enteraron que el fallo iba a ser contrario a lo que ellos pensaban, y entonces se apuraron a dictar una ley muy rápido, mal hecha, con muchas restricciones, y creo que era una ley, originalmente Italia era el país que más apertura tenía respecto a la migración, y en este caso va a ser más restrictiva que la española. Bueno, Franco Tirelli, que está obviamente en Roma ahora, es diputado por el MAIE de Sudamérica. Imagino tu teléfono debe estar explotándote de consultas personales, laborales, diplomáticas. Hace dos meses claro, está explotado. Porque justamente esta fisonomía o este cambio se viene dando un tiempo a esta parte. Uno empieza a escuchar amigos que tienen el proyecto de irse a vivir afuera y empiezan a indagar con la italiana, con la española. Ya se había puesto un poquito o un tanto más restrictiva la italiana, y ahora finalmente llega este martillazo en el que corta posibilidades para muchísimos argentinos. Hay otra modificación que se logró también, que es respecto, vieron que mucha gente iba a hacer la ciudadanía Italia. Claro. En ese caso, lo que se logró es que si uno viene a Italia a hacer la ciudadanía a una comuna, si se queda residiendo efectivamente 2 años en esa comuna, a los 2 años y un día puede presentar la carpeta de ciudadanía para pedir la ciudadanía italiana. Bueno, está muy bien el dato. Lo que pasa es que tiene que estar efectivamente viviendo 2 años con un permiso de trabajo especial, porque va a estar como extranjero, y entonces se va a crear un permiso especial de soyorno para que puedan trabajar estos 2 años, y después a los 2 años y un día poder sacar. Déjame indagar un poquito en esto, Franco, me parece re interesante. Rosarino, 25, 26 años, que se va sin papeles a Italia. Llega y se aloja en un hostel, en una casa amiga, busca la forma de habitar. Consigue un trabajo, el trabajo es en negro. O sea, entra como turista ahí, Claro, ¿y qué se queda? ¿Ilegal ese tiempo hasta los 2 años y un día? No. Lo que pasa es que generalmente si vos y te vas a quedar, vas a tener que llevar los papeles, porque si vos entras como turista a los 3 meses vas a tener que retirarte de Italia. Por eso. Y de Europa. Pero por eso tenés que ir con los papeles, pedir la residencia ya de entrada. Y quedarte 2 años efectivos. Bien. Tengo esta última pregunta, y quizá es contrafáctica, porque es pensando acá hacia adelante, lo hablamos. Sí. Dale. Ahí se nos corta. 2 años en Italia no. Se nos corta un poquito la comunicación. ¿Se entiende? Franco. No, se nos cortó. ¿Querés retomar esa idea, por favor? Hola. Ahora sí. ¿Ahí me sí. Ahí perfecto. Eso. Ay, me cacha el tiempo. Hay que aclarar generacional. Ay, no, nos queda justo ahí. Bueno, para Franco, vamos a hacer lo siguiente.
Vemos si podemos retomar la comunicación más tarde y si no lo haremos para otro día, pero bueno, son preguntas que van saliendo, que nos llegan a los teléfonos, porque obviamente en esta ciudad en la que, entre otras cuestiones, está lleno obviamente de raíces y de cercanía, parentescos y también de intenciones, por más que uno tenga en la imagen un lazo italiano tan directo, de esta posibilidad, de esta herramienta que es justamente la de emigrar hoy en día en el mundo donde hay una crisis migratoria. Recién vos le preguntabas cómo se da esto con tanta agilidad, con tanta rapidez. Bueno, hay un nombre y un apellido, Giorgia Meloni. Exacto. Lo viene contando Nati en tantas ocasiones y de alguna manera Italia se pone en esta forma tan restrictiva, cercenando la posibilidad de una persona de acercarse a vivir al pueblo italiano. Ahora sí, Franco, estabas con una idea y se cortó. ¿Querés retomarla? Sí. Sí, lo que quería decir que respecto de la gente que iría 2 años a Italia a hacer la ciudadanía, es importante aclarar que no hay límite generacional en ese caso. No tendría que ser ni un hijo ni un nieto de un italiano nacido en Italia, sino que puede ser un bisnieto o un tataranieto. No hay límite generacional. Bien, clarísimo. Clarísimo para los que tengan pensado entonces emigrar. Franco, tirame una buena, ya que estás en Roma. Háblame de un poquito de estos nuevos días del Papa, rápidamente. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vibra? Ya están acostumbrados al nuevo Papa, ya Francisco. Hoy tenemos una misa que hace la Embajada de la Santa Sede en la Iglesia de Roma de Buenos Aires, en Roma, a las 7 de la tarde, en recuerdo de un mes de la muerte de Francisco. Pero bueno, ya con el nuevo Papa ya están acostumbrados, ya están averiguando todos sus antecedentes italianos y lo que hizo en Perú y lo que hizo en Estados Unidos, pero bueno, ya se han acostumbrado. Bien. Franco, gracias. Gracias, Franco. Muy amable, muy atento. Muy amable.